¿Cómo andan? Buen día a todos. Espero que estén todos bien. Bueno, el tema que nos compete hoy es síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo tiene como principal protagonista a un síndrome cuyo síntoma signo guión es el dolor precordial. Ustedes saben que hay muchísimas causas de dolor precordial, pero hay dos grandes grupos y está el dolor precordial típico, que se denomina angor pectoris, y es el responsable de todos los síndromes coronarios agudos, y todos los otros dolores de pecho han sido agrupados en precordialgias incaracterísticas. ¿Por qué? Son todos dolores de pecho que no tienen las características típicas del dolor coronario. Precordialgia incaracterísticas hay un montón. Son aquellos dolores de pecho de la caja torácica que no tienen las características clínicas semiológicas del dolor de tipo anginoso o también llamado dolor coronario. En realidad debería ser llamado dolor anginoso o angor miocárdico o angor pectoris simplemente. Porque no todos los angor pectoris o anginas típicas obedecen a un problema coronario. Hoy nos compete el angor pectoris de origen coronario. Con esto les quiero decir que hay un síndrome anginoso coronario y un síndrome anginoso de origen no coronario. El angor pectoris no coronario ocurre en la miocardiopatía hipertrófica, en la estenosis aórtica y en otras valvulopatías, miocardiopatías donde la hipertrofia miocárdica hace un desbalance entre la oferta a través de coronarias normales y un músculo miocárdico muy engrosado, hipertrófico, que dificulta la irrigación. Primer pregunta. ¿Qué incluye los síndromes coronarios agudos? A ver. ¿Me pueden contestar? ¿Me están escuchando? Pueden contestar por chat. ¿Me escuchan? Hola, ¿me están escuchando? Sí, Doc, se escucha. Iván, Sí. sí es cierto, incluye las anginas y el síndrome coronario agudo que tiene una evolución tórpida y que tiene un presunto origen coronario o lo que se denomina anginas de tipo primario. Las anginas primarias agudas son este síndrome coronario agudo. Y podríamos decir que tenemos el angor pectoris inestable
el infarto agudo de miocardio, que serían las dos grandes clasificaciones, y antes hablaban de un síndrome coronario intermedio. En realidad, el síndrome coronario intermedio es un síndrome en tránsito. O queda como una angina inestable o queda como un infarto agudo de miocardio. Actualmente es preferible que nosotros establezcamos la diferencia entre angina inestable e infarto agudo de miocardio. Pero todos se llaman síndrome coronarios agudos. ¿A qué se debe que lo englobemos a todo en este síndrome? ¿A qué se deberá? Es una definición que tiene que ver con las características clínicas, pero también con el cuadro anatomopatológico y evidentemente es lo que nos hace llevar a la fundamentación terapéutica. Es un proceso arteriosclerótico, es cierto, pero como es agudo, como hay presunción de isquemia de miocardio importante, nosotros tenemos que presumir que anatómicamente hay una lesión de placa arteriosclerótica. Entonces, tanto para la angina inestable como para el síndrome coronario agudo con elevación de ST, que va a transformarse a veces en un infarto, o sin elevación de ST, que también puede transformarse en un infarto, esos síndromes coronarios agudos tienen todos como común un accidente de placa y a todos se le da el mismo tratamiento y la misma significancia. ¿Qué es lo que puede diferenciar clínicamente un infarto agudo de miocardio de una angina inestable? ¿Cuáles son los parámetros de diferenciación? Muy bien, doctor. Muy bien. Perfecto. El parámetro más importante de todos los que han mencionado es la intensidad y la duración del dolor. Todo dolor de pecho anginoso que dure 30 o más minutos nos va a hacer pensar que estamos ante la presencia de un infarto agudo de miocardio. Y esto es debido que la duración máxima de sobrevida de una célula miocárdica en condiciones de isquemia a nivel de laboratorio son 20, 25, 30 minutos y a veces un poquitito más, pero no mucho más. Entonces, cuando yo tengo un dolor anginoso persistente, intenso, que dura 30 o más minutos, que no cede con la medicación habitual, que no cede con vasodilatadores, que tiene componentes importantes acompañándolo, tengo que sospechar que estoy ante la presencia de un infarto agudo de miocardio. Hago determinaciones para buscarlo, pero ya estoy encarando a este paciente con la sospecha de que hay un daño miocárdico irreversible que lo tengo que tratar de minimizar. Hay una actual definición clínica que nos sirve a nosotros para establecer medidas terapéuticas aún sin tener lo que es la confirmación complementaria del cuadro de infarto agudo de miocardio. ¿Cuál es la manera de confirmar en forma complementaria que tengo un infarto agudo de miocardio?
el electrocardiograma con presencias de ondas Q, que esas son las que determinan lesión necrótica, porque el supradesnivel supradesnivel o infradesnivel del ST y las alteraciones de la repolarización ventricular y las alteraciones de la onda T pueden ser expresiones de isquemia. Lo que marca la expresión de necrosis en el electro es la presencia de ondas Q. Pero la presencia de ondas Q comienzan recién a manifestarse en forma más tardía. A veces demoran en aparecer 24 o 48 horas. Lo primero que aparece desde el punto de vista eléctrico en el sector donde está la afección, la cara de donde se va a ver el infarto es alteraciones de la repolarización ventricular, aplanamiento o negativización de la onda T, supradesnivel del ST, a veces infradesnivel del ST, y tardíamente, como les decía, a veces 24 horas, comienza la aparición de las ondas Q. En ese sector, primero empieza a disminuir la altura de las ondas R hasta que se hace plana y después aparece la onda Q. Bien, esto es tardío. Hay otro método que es un poquito más precoz, que es, como ustedes mencionaban, la determinación de enzimas. Si hago determinación de enzimas en los primeros minutos del infarto, en la primera hora del infarto, ¿voy a encontrar enzimas elevadas? No, no la voy a encontrar. Van a empezar a elevarse, va a haber una elevación consistente con un infarto, que es aquella elevación de enzimas que supera el 50% del valor basal, después de las 2, 3, 4 horas, a veces 6 horas de comenzado el cuadro clínico. Esto hace que la determinación de enzima de cualquiera de ellas es también tardía. ¿Por qué? Y porque para que se eleven, no solamente tiene que haber necrosis, sino que tiene que haber liberación y también tiene que haber lavado de la circulación de esas enzimas para que esas enzimas se eleven en sangre. Porque no estamos haciendo una determinación en el área necrótica. Estamos haciendo una determinación en sangre periférica. Esta determinación de enzimas comienza a elevarse y tiene una curva típica para cada una de las enzimas entre las 3, 6 horas y se completa entre las 24 a 48 horas a el nivel máximo. Cuando llega un infarto, en sus primeras horas, en sus primeros momentos, en sus primeros minutos, yo hago el electro, no me da características específicas. Le hago determinación enzimática. La primera determinación, ¿cómo me da? Si lo hago precozmente, antes de las 3 primeras horas, le va a dar normal. ¿Para qué hago esa primera determinación apenas llega? Si va a dar normal. ¿Para qué hago la primera determinación si sé que iba a dar normal? Muy bien, doctora Florencia. Para determinar el nivel basal y ver comparativamente en el tiempo cómo se va manifestando la curva enzimática. Entonces, apenas llega, tengo un criterio clínico. Inicialmente el criterio enzimático me va a dar normal,
y el criterio electrocardiográfico me va a dar inespecífico. Hay un concepto que habilita al médico a tomar medidas en base al criterio más importante en estos primeros minutos. ¿Cuál es el criterio más importante en estos primeros minutos en un infarto agudo de miocardio? ¿El criterio enzimático, el electrocardiográfico o el clínico? Muy bien, es el clínico, las características del dolor. Dadas las características de un dolor prolongado, típico, o sea, anginoso, intenso, más intenso que lo habitual, y ya no cede en reposo, que no cede con la medicación, que no cede con vasodilatadores, estoy autorizado a hacer medidas intervencionistas que procuren disminuir la cantidad de miocardio en riesgo, la cantidad de miocardio isquémico, la cantidad de miocardio que se va a morir. Esto da paso a una definición que se llama infarto hiperagudo de miocardio. No es que sea un hiperinfarto, es hiperagudo. ¿Qué quiere decir? Un infarto en sus primeros momentos es súper temprano. En el infarto hiperagudo tengo criterio clínico, alteraciones electrocardiográficas inespecíficas, sobre todo supradesnivel del ST o infradesnivel del ST, y cuando hago determinaciones de enzimas, no superan el 50% de los valores normales para esa determinación. Pero con este criterio y con este diagnóstico presumible, nosotros vamos a hacer una habilitación de las medidas intervencionistas. ¿Está claro? Bien. El infarto agudo de miocardio pasa por un periodo de isquemia y después se convierte en un infarto agudo de miocardio, que a su vez no es que se mueren todas las células simultáneamente, sino que se van sumando según el área, según la distribución, según el tipo de circulación coronaria, según la arteria tapada, según cómo estén las colaterales, etc. Vamos a tener un área inicial que se va a ir incrementando. Con el pasar de las horas, llega hasta un máximo la cantidad de células que se mueren. En las primeras horas puedo hacer medidas de salvataje miocárdico. Esas medidas de salvataje miocárdico las voy a establecer siempre con un parámetro anatomopatológico específico, salvo cuando vaya a hacer lo que se denomina trombolisis endovenosa en agudo, que ahí no llego hasta el lugar donde haya una cinecoronariografía, sino que hago una trombolisis endovenosa antes de que acceda el paciente a un medio donde se le va a hacer el estudio arterial, que es la cinecoronariografía. La clasificación del infarto o la clasificación de estos síndromes coronarios agudos son con elevación del ST o sin elevación del ST. Y los síndromes coronarios agudos son angina inestable o infarto. Y el infarto con elevación del ST y sin elevación del ST. ¿Qué otra cosa es importante en los síndromes coronarios agudos? ¿Qué otra cosa es importante en el síndrome coronario agudo? ¿Qué tengo que diagnosticar más allá de que estoy diagnosticando infarto?
tengo que determinar la repercusión hemodinámica de este infarto y las complicaciones agudas. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones agudas que acompañan al cuadro y que me obligan también a hacer medidas intervencionistas? Contesten, levantando la voz o... Complicaciones del infarto agudo de miocardio. Eso es lo que tienes que contestar. ¿Cuáles son las complicaciones del infarto agudo de miocardio? Muy bien. Complicaciones mecánicas, complicaciones funcionales, complicaciones por arritmia. Entonces, las complicaciones mecánicas podría ser que se rompe la pared libre del ventrículo izquierdo y después me puede dar una ruptura de la pared o un aneurisma de la punta. Me puede dar una ruptura localizada de las cuerdas tendinosas. Entonces voy a tener o una insuficiencia mitral aguda o una insuficiencia aórtica aguda. ¿Por qué? Porque se rompen las cuerdas que sostienen la válvula cuando la válvula tiene que cerrarse. Entonces, la ruptura miocárdica valvular genera siempre insuficiencia. Otra complicación mecánica podría ser que la ruptura de la pared llegue al pericardio y nos dé un hemopericardio y un taponamiento miocardio. Las rupturas mecánicas o las lesiones mecánicas son mucho menos frecuentes que la causa más importante de muerte en las primeras horas. ¿Cuál será la causa más importante de muerte en las primeras 3 o 4 horas? Inclusive es una de las causas más importantes de muerte en las primeras 24 horas. Muy bien, doctor. Las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas que la típica que causa muerte cardíaca es la fibrilación ventricular y que se puede predecir si el paciente comienza con arritmias ventriculares complejas o tiene episodios de taquicardia ventricular. Ese paciente, y es probable que vaya a desencadenar en algún momento una fibrilación ventricular. Cuando tengo arritmia ventricular, ¿en qué me tengo que apurar? ¿Qué tengo que hacer prontamente? Todavía no tengo la fibrilación. Tengo arritmia ventricular. Si tengo fibrilación, sí, ya ahí tengo un paciente que está desde el punto de vista hemodinámico con parada cardíaca, tengo que accionar toda la terapia de un paro cardiorrespiratorio. Tengo un paciente en paro. No, yo estoy preguntando el otro. Encuentro arritmia ventricular compleja. Encuentro taquicardia ventricular. Para evitar que el paciente se muera en un episodio de fibrilación auricular, ¿qué hago? ¿En qué me apuro? Me apuro en intentar que llegue a una unidad coronaria, a una terapia intensiva donde se pueda prevenir con tratamiento antiarrítmico endovenoso que dé una saturación miocárdica rápida y que le puedan hacer medidas de cardioversión en caso de que aparezca la arritmia.
¿Entienden? ¿En qué me tengo que apurar entonces? En la derivación a una unidad coronaria o a una terapia intensiva. Entonces, tengo esto, empiezo a llamar, empiezo a avisar y empiezo a movilizarme. Inclusive, hago el transcurso de pedir la cama en estas instituciones mientras me voy movilizando. Y si puedo y tengo, comienzo a hacer oxígeno, que me va a mejorar la oxigenación sanguínea en forma periférica del área del infarto, y también, si puedo, antiarrítmicos endovenosos. Dentro de las primeras horas comienzan manifestaciones de algo que también eleva mucho la mortalidad en las primeras horas y en los primeros días del infarto agudo de miocardio, que es ¿cuál? ¿Cuál complicación? Es una complicación funcional. La presencia de ¿qué? La presencia de insuficiencia cardíaca. Es típica la insuficiencia cardíaca izquierda que conlleva a edema agudo de pulmón. Muy bien, doctor. El edema agudo de pulmón es la complicación temida del infarto agudo de miocardio. Hay pequeños infartos que no dan mucha lesión y eso no tiene insuficiencia cardíaca. Pero si se afectó toda la pared libre o toda la pared anterior del ventrículo izquierdo, va a conllevar a una falla funcional y ahí vamos a tener insuficiencia cardíaca izquierda, tanto anterógrada como retrógrada. La retrógrada, edema agudo de pulmón, y la anterógrada, hipotensión arterial y puede llegar a tener shock cardiogénico. ¿Está claro? ¿Qué hago? ¿Cuál es el tratamiento? Puedo iniciar un tratamiento desde que lo vi al paciente en una guardia o desde que lo vi en un sistema de emergencia con distintas fármacos, por ejemplo, y se puede aplicar morfina o derivados para el dolor, siempre oxígeno, nitritos, no siempre. Tengo que ver bien cómo está la tensión arterial. Si la tensión está muy baja, los nitritos voy a hacerlo con muchísima precaución. Y siempre utilizo dosis de ácido acetil salicílico de entrada. Estratificamos los riesgos a través de la historia clínica de los síntomas concomitantes y vemos para confirmar y valorar las características del infarto del paciente los métodos complementarios clásicos, inicialmente el electro y los biomarcadores. Acá hay distintas maneras de estratificar el riesgo. Hay una gran clasificación que habla de la morbimortalidad de un infarto agudo de miocardio y que se basa en la presencia de falla cardíaca, que es la clasificación de Killip y Kimball. El Killip y Kimball nos da no solamente la estadificación del paciente, sino que nos dice un pronóstico de mortalidad en las primeras horas del infarto. Un paciente que tenga Killip y Kimball alto tiene alta mortalidad en sus primeras horas. Tanto la angina inestable como el infarto agudo de miocardio con o sin elevación del ST actualmente merecen el mismo tratamiento. Lo pongo en reposo psicofísico,
lo derivo a una unidad coronaria, lo traslado verificando si tiene arritmia y si puedo, le pongo tratamiento antiarrítmico y oxígeno cuando va, veo si tiene falla cardíaca, ¿eh? Y comienzo los tratamientos apenas llega. Y el tratamiento siempre es oxígeno, calmar el dolor porque calma la ansiedad, el estrés, disminuye la frecuencia cardíaca y se han establecido como útiles el ácido acetil salicílico, los priles o IECA en las primeras horas que estabilizan el endotelio vascular, también las estatinas, sobre todo la rosuvastatina, que estabiliza la placa arteriosclerótica y mejora el metabolismo de la placa arteriosclerótica en agudo, y después estableceremos medidas que intenten recuperar o revertir la obstrucción. Estas medidas que se llaman de recuperación miocárdica, que es para intentar que el infarto agudo de miocardio no se complete, para evitar mucha área necrótica, son útiles si llego a tiempo. Inclusive, antes había protocolos que se aplicaban hasta las 12 horas. Actualmente se ha visto que estos protocolos son útiles cuanto más precoz se hagan. Y si se hacen en las primeras 2 o 3 horas, son muy eficaces. Y si se hacen entre las 3 y las 6 horas, son parcialmente eficaces. Y después de las 6 a 12 horas, prácticamente no son eficaces. Entonces, estas medidas de salvataje miocárdico se aplican si el diagnóstico y la llegada del paciente a las terapias especiales, una de ellas es la unidad coronaria, preparado para ella, o a veces terapias intensivas que también saben manejar, aparte de otras cosas, el infarto agudo de miocardio, aplican estas medidas de salvataje. Muchas de ellas necesitan un centro que tenga para hacer cinecoronariografía. Entonces, para nosotros, para establecer terapias de reperfusión, a veces necesitamos cinecoronariografía de entrada. Las terapias de reperfusión pueden ser trombolíticos endovenosos, trombolíticos intracoronarios. Se puede hacer también dilatación y angioplastia en aguda con colocación de stent, con o sin drogas, y hay centros que aplican la terapia quirúrgica para disminuir el infarto agudo de miocardio. Estos son centros donde la cirugía coronaria está rápidamente establecida porque los médicos están en guardia permanente y están en el quirófano. El paciente ingresa, se le hace la cinecoronariografía, se establece que es una lesión tributaria de cirugía y se hace la cirugía de urgencia. Esto es el bypass de urgencia. Esto logra en muchos pacientes disminuir la cantidad de células que se mueren. Al preservar el miocardio, tengo menor morbimortalidad precoz y menor morbimortalidad tardía. Después de superado un infarto agudo de miocardio, ¿qué es lo que voy a hacer con estos pacientes? ¿Qué es lo que voy a hacer antes de darle el alta a un paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio? Esa era la pregunta que quería que me contestara.
¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, contesta. El paciente sufrió un infarto agudo de miocardio, se salvó, le estamos por dar el alta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Control de síntomas, tratamiento para prevenir otro infarto, ver si ha quedado con insuficiencia cardíaca, ver si tiene alguna complicación aguda o crónica, ver si tiene probabilidad de arritmia. Escuchen, es muy importante en este momento, espérenme un segundito. Perdón. Es importante entonces, lo que dijeron todos, ver si tiene arritmias para tratarle la arritmia porque tiene un miocardio inestable. Ver si tiene insuficiencia cardíaca, valorar la función cardíaca residual, ver si tiene insuficiencia cardíaca o tiene una pared que no está trabajando y prevenir lo que se llama remodelamiento cardíaco. El remodelamiento cardíaco ocurre cuando yo tengo una pared que no trabaja, cuando debe contraerse, esta pared se contrae, esta no tanto, o no se contrae, o hace el mecanismo inverso. Esto lleva a que haya un desbalance en el trabajo de la actividad concéntrica del ventrículo izquierdo y lleva progresivamente a la insuficiencia cardíaca. Entonces, en un infarto agudo de miocardio hay que prevenir la insuficiencia cardíaca. Pero también, como dijo el doctor, hay que ver si ha quedado miocardio con riesgo de infarto en el mismo sector, porque no se completó el infarto, porque hicimos reperfusión y salvamos algo de miocardio, pero la arteria responsable está con obstrucción, ha tenido una complicación de placa. Entonces tengo que ver ese sector si sigue isquémico o no. Y como sé que es un coronario, tengo que ver cómo están las otras coronarias. Entonces, amerita hacer un estudio de perfusión miocárdica que se llama SPECT miocárdico y se hace el SPECT miocárdico de esfuerzo y reposo. Y en este caso se hace un estudio tardío a las 4 o 6 horas para ver si el músculo que no funciona y no lo veo captar el contraste en el esfuerzo, que no lo veo captar en el reposo inmediato, se recupera tardíamente, entonces es un miocardio viable. Este estudio tardío me sirve para ver el miocardio atontado, el miocardio que metabólicamente está vivo, pero que tiene falla de irrigación. ¿Por qué? Porque me va a servir para definir terapias de revascularización tardía del infarto. Eso es, hacerle una nueva angioplastia o hacerle un bypass. ¿Está claro? Para terapias de revascularización tardía, que quiere decir, sale del infarto y veo si necesito darle revascularización, utilizo angioplastia y bypass. Para hacer angioplastia y bypass pido ecocardiografía, nuevos electros, ¿eh?
y pido estudios de perfusión miocárdica con la fase tardía. Esto es el SPECT miocárdico con fase tardía para ver viabilidad miocárdica. Este estudio me va a permitir, junto con la cinecoronariografía, establecer qué es lo que tengo que hacer, o con la angioplastia o con el bypass. La ergometría no tiene indicaciones, inclusive es una contraindicación en el primer mes, porque el paciente tiene que seguir un tiempo sin hacer actividad física porque todavía tiene riesgo o de insuficiencia cardíaca o de arritmia. Cuando el paciente supera 30 o 40 días de infartado y quiere reacondicionar su vida y volver a actividad física, sí tengo que hacer una ergometría que se llama ergometría de mini test. No lo voy a hacer con tanta exigencia, voy a exigirlo al 70, 80% de su reserva coronaria, no al 85%, y eso es simplemente para restablecer que el paciente puede hacer ciertas actividades. Una vez que lo pongo en actividad, al tiempo puedo hacer un nuevo test de ergometría para buscar otras áreas con isquemia y utilizar a la ergometría para diagnóstico de otro sector isquémico miocárdico. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Bien. Pero acá, y en la diapositiva que ustedes están viendo, he puesto factores de riesgo para enfermedad arterial coronaria. Cuando tengo un paciente infartado, cuando tengo un paciente que ha tenido una angina inestable, cuando tengo un paciente que tiene enfermedad coronaria, ¿qué sé? ¿Qué sé de él? ¿Qué me ha quedado súper claro? A ver. Cualquier persona que ha tenido un infarto, ¿qué rótulo? Muy bien, muy bien. Es un paciente con riesgo cardiovascular incrementado. Eso es lo que me querías decir vos, Agustín. Me parece muy bien. Riesgo cardiovascular incrementado. Es un paciente arteriosclerótico. Tiene arteriosclerosis acelerada. ¿En qué arterias? ¿En qué arterias? En todas. Si tienen coronarias, presumiblemente tienen todas. Entonces, busco otras áreas que también pueden tener compromiso, porque por ahí estoy haciendo un cateterismo, me olvidé, se me bajó la tensión y me hace un accidente cerebrovascular. O tiene insuficiencia renal o tiene una obstrucción de los miembros inferiores. A veces tiene una obstrucción de los miembros inferiores concomitante y le hago estudios por la arteria femoral, le rompo una arteria que me va a estar isquémico un miembro. Entonces, en vez de entrar por la femoral, entro por la radial. ¿Entienden? Porque detecté que tiene disminución de los pulsos. Sé que es un arteriosclerótico. Busco lesiones arteriales en otras arterias. Entonces, trato el infarto, prevengo nuevas áreas isquémicas, prevengo nuevos infartos, prevengo que vuelva a tener otra área infartado y a su vez veo si tiene arterias comprometidas en otro sector. ¿Qué es ser un paciente que tiene riesgo cardiovascular?
Siempre lo repito porque me gusta que les quede claro el concepto. ¿Qué es tener riesgo cardiovascular? Conteste. El riesgo cardiovascular incrementado. No. Riesgo cardiovascular es tener factores que incrementan la posibilidad de tener arterioesclerosis acelerada. Eso es lo que me tienen que decir. Envejecimiento arteriosclerótico exagerado. Y eso es la edad. Cuanto más edad, más riesgo. Factores de riesgos mayores. Antes se decía que eran solamente tabaquismo, hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, la edad y los antecedentes heredofamiliares. Y ahora se ha agregado el estrés. El estrés, que antes era considerado un riesgo menor, ahora es considerado un riesgo mayor. Y es una de las cosas prevalentes en las últimas estadísticas, tanto estadounidenses como europeas. El estrés es causante, desencadenante y a su vez incrementa la velocidad del proceso arteriosclerótico. Pero acá tienen un montón de riesgos. Siempre tengo que ver la enfermedad personal previa y la enfermedad familiar de estos pacientes. La obesidad, el sedentarismo son otros factores de riesgo. El hipotiroideo también tiene incrementado y el que tiene hiperuricemia también. Algunos contraceptivos orales incrementan el riesgo coronario. Bueno, vamos a dar cierre a esta actividad. ¿Preguntas? Sí, Meli. La cinecoronariografía es el estudio contrastado de las arterias coronarias. Para hacer cinecoronariografía se introduce un catéter que retrocede desde una arteria periférica, que puede ser la radial o la femoral, retrocede el curso y va primero de la arteria periférica, se conecta con la aorta y sube por la aorta, que puede llegar a la aorta torácica si va por los brazos, o a la aorta abdominal si va por las piernas. Ese catéter se va acercando, llega al callado aórtico, da la vuelta al callado, se pone justo a la salida del corazón. En la salida del corazón, apenas comienza la aorta, están sus primeras arterias de bifurcación, que son las arterias coronarias. Ahí se pone el catéter, primero cerca del ostium de la coronaria anterior, y le larga una sustancia de contraste y se permite simultáneamente con radioscopía ver y grabar el árbol coronario contrastado. Se retira, se analiza el otro ostium de la coronaria derecha, porque primero hace la coronaria izquierda, después la coronaria derecha, contrasta, ve en la radioscopía, graba en la imagen, que es una imagen dinámica. Después retira el catéter, pasa la aorta, se mete al ventrículo izquierdo, dispara
el medio de contraste y me hace un estudio de la motilidad de las paredes y de cómo circula la sangre, si sale, cuánto sale, si hay algo que se vuelve, si hay ruptura de la válvula mitral que sale, en vez de salir para la aorta el contraste, se vuelve para la aurícula izquierda. Entonces, eso se llama hacer también un ventriculograma y me sirve para ver la función, la motilidad de la pared, la función del miocardio y ver cómo está el flujo por la mitral y por la aorta. ¿Alguna otra pregunta? Me preguntaban de los beta bloqueantes. Muy bien. El estudio de la cinecoronariografía sirve para valorar el territorio arterial, las obstrucciones y decidir, lo voy a revascularizar con bypass. Eso se utiliza si hay 3 o más lesiones coronarias en el mismo paciente, en 3 sectores o más en forma distinta, o si hay lesión de tronco de la coronaria izquierda. Si hay lesión de tronco de la coronaria izquierda, hay mucho compromiso y mucho riesgo al hacer angioplastia, entonces se decide hacer cirugía de bypass. Cuando hay lesiones de menor cuantía o hay lesión de una sola arteria, se puede hacer angioplastia y es un método que evita tener que hacer el bypass aortocoronario. La angioplastia en aguda es una manera de proceder para reperfundir un infarto que llega precozmente. Le hago la cinecoronariografía, encuentro la arteria tapada, paso el catéter por la obstrucción, llego del otro lado, hago contraste, pasé la obstrucción, en ese lugar hago una dilatación. Y cuando hago la dilatación, le pongo un stent. Eso se llama angioplastia en agudo. La pregunta que me hicieron sobre los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes son muy útiles para prevenir insuficiencia cardíaca y tratar arritmias complejas en el ventrículo, en el paciente que tiene un infarto agudo de miocardio. Entonces, tienen indicación precoz. Antes se decían que no, porque disminuían la función miocárdica, disminuían la frecuencia cardíaca, disminuían la fuerza de contracción miocárdica, pero en un miocardio que está hipofuncionante y que está en riesgo, todas estas cosas son beneficiosas. ¿Por qué? Porque disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, los beta bloqueantes en agudos tienen indicación precisa. Y por supuesto, también sirven para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Alguna pregunta más? Les voy a... Sí. Más adelante que Mel. Bueno, una de las cosas que quiero hacerle es, si están de acuerdo, un curso de electrocardiograma normal y un curso de electrocardiograma patológico. Perfecto. Muy bien. Espero que haya salido bien, espero que se estén cuidando y cualquiera que tenga síntomas, avise. Estamos para ayudar. Un gusto estar con ustedes. Si puedo, le organizo
una charla para el domingo. Y si no, será directamente el lunes a las 13. Nos vemos.